Ya estamos, les quiero dar la bienvenida a todas y todos quienes están comenzando a conectar. Mi nombre es Belén Gallardo, soy investigadora del Núcleo de Lenguaje y Creación de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la UDLA, quienes también organizan este cuarto Seminario Internacional de Arquitectura y Etnografía. Estamos aquí junto a Daniel Moreno Flores, que pronto voy a hacer todas las presentaciones oficiales mientras las personas se van sumando. Les quiero recordar que este seminario es desde el lunes 3 al viernes 7, así que todavía quedan muchas actividades por comenzar. Las actividades se desarrollan a las 12:30 del día horario Chile y después a las 15:30. En la tarde les recuerdo que a las 15:30 vamos a tener la arquitectura popular del noreste de México con Pablo Landa. Mañana miércoles a las 12:30 va a estar Públicos Medioambientales de Linda Chilin, después Imaginar la Tierra con Leo Capeto. El jueves 6 va a estar el bloque del Magíster de Prácticas Socioespaciales con Dora y Maricel Delgado, así que ahí invitadísimos todos para quienes no pudieron estar en las últimas presentaciones del Magíster. Y el viernes 7 va a estar La Petatera con Julio Suárez y después Sistemas Públicos de Fluidos con Constanza Hermosilla y el cierre es Diseñar con la Comunidad de la Naturaleza con Ana María Durano. Así que como pueden ver, es un muy fructífero programa y aquí tengo el honor de presentar a Daniel Moreno, bueno, van a poder ahora revisar todo su trabajo con detalle. Aquí nos va a presentar. Yo tengo una muy breve presentación de todo lo que has realizado junto a la Cabina de la Curiosidad. Voy a leer aquí. Daniel es arquitecto ecuatoriano, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Actualmente continúa su investigación en la maestría en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Buenos Aires. Fue curador nacional por Ecuador para la novena BIAU, es decir, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Paraguay, el año 2019, y fue invitado a participar en las ediciones 2018 y 2020 de la Swiss Architectural Award en esos años que mencioné. Y en 2019, junto a Maricón Bet, crean la cabina de la curiosidad con la idea de explorar pensamientos, reflexiones urbanas y soluciones del hábitat humano. Y aquí brevemente también presentar a qué es la cabina de la curiosidad, que es de lo que vamos a estar hablando, porque ya siento que es como un personaje, Daniel. Colectivo de arquitectura ecuatoriano que nace con la idea de explorar pensamientos, reflexiones, soluciones del hábitat. Tiene como principios, y me encanta esto, que sus principios son soñar, alegrar, compartir, optimizar y aprender, y como entidad creativa se plantean como una mente lúdica capaz de hacer posibles los sueños proyectados. Así que una muy bienvenida, Daniel, para ti y para Marí, que está ahí tras bambalinas. Y muchas gracias, qué gusto, Belén. Estamos muy felices de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, con todos los que nos están escuchando. Nos encanta este tema y así que hemos hecho una presentación especial en cuanto a esta esencia de lo que nos han solicitado. Muy bien, sí, también para compartirles que a las personas que ya se están conectando, que vamos a tener una sesión de discusión desde perspectiva arquitectura, ecología. Yo soy ecóloga, hay un detalle, sobre todo con estos temas de territorios que nos convergen no solo a nivel latinoamericano, sino también desde las disciplinas y desde este seminario internacional. Entonces, primero vamos a tener una ronda de preguntas entre nosotros y después la idea es recoger algunas preguntas hacia el final del cierre para que las vayan dejando en el chat ahí para poder recogerlas. Así que, Daniel, por favor, puedes Súper, voy a comenzar. empezar, entonces voy a compartir la pantalla e inmediatamente comienzo. Em, Uy, a ver, un segundito.
Ahí está, ¿se Se ve ve? perfecto. Sí. Muy bien. Sí, bueno, nosotros somos la Cabina de la Curiosidad, estamos en Quito, Ecuador. Nos interesa aprender de la arquitectura y desarrollar nuestros proyectos en un ámbito más global, en la realidad. Nos interesa conocerla para poder trabajarla. Como les digo, venimos de los altos Andes ecuatorianos, estamos muy cerca estamos en las montañas y muy cerca de las nubes, donde el agua comienza a nacer, digamos, en cuanto a los ríos, cascadas, ojos de agua. Nosotros, como la Cabina de la Curiosidad, somos una oficina que nos interesa eh, cuestionar el mundo donde vivimos. Entonces, es este pequeño refugio que estamos en el zoológico, compartimos con más colectivos como es Al Borde y ese colectivo, y nos imaginamos que un río cruza por nuestro espacio, así como muy cercano. Nos imaginamos unas ciudades en las que el agua circule. Por otro lado, el día de hoy me voy a enfocar principalmente en dibujos, etnografías y representaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo. Entonces, quiero decirles que nos enfocamos en distintos temas, por ejemplo, en la comunidad, nos enfocamos en exploraciones, inmersiones, en territorio, en reciclajes, en sistemas, en actos poéticos, en artilugios. Esos son nuestros 8 temas que vamos manejando en la oficina y que se van disipando de acuerdo a los proyectos y van incorporando ciertas cuestiones de estos temas. Cada uno de los proyectos se pueden ir entremezclando también un poco. Y entonces hemos sacado del baúl los dibujos que hemos hecho a lo largo del tiempo con Marí. Son dibujos de todo tipo. Hay de líneas, hay de acuarelas, hay bocetos, hay levantamientos, cartografías, representaciones, de todo un poco. Los formatos van cambiando, los papeles también. em, Como punto primero, quiero decirles que cuando viajamos también estamos retratando lo que nos va ocurriendo. Entonces tenemos unos pequeños cuadernitos en los que vamos poniendo las situaciones vividas con humor y también eh, registrando eh, esas cuestiones que van ocurriendo. Entonces, siempre está incorporado la felicidad, la lúdica dentro de estos dibujos. Por otro lado, cuando María ha viajado y se ha incorporado a otros proyectos o cuando hemos estado desarrollando los proyectos como tales, también hemos hecho grandes mapas entendiendo cómo es el funcionamiento, por ejemplo, aquí en la casa de Yarja, que es en Uganda, entendiendo todos los actores, todas las problemáticas, todo lo que incorpora el proyecto, como para tener un gran panorama de lo que está ocurriendo. O esto que corresponde a unos levantamientos de un jardín con muchos árboles, con sombras, con características muy particulares del jardín y luego los tipos de plantas, las aromáticas, bueno, todo lo que representa y está en este mundo físico de este terreno, ¿verdad? Marí también en sus viajes, con esa manera de retratar en Chile y Argentina, acá viajando en una combi, entonces registrando exactamente en planta, en corte a la combi, y después a todo el camino recorrido y a esa esencia de ese viaje, descubriendo el territorio.
en La Chacarita, en el 2019, en Asunción, hicimos, formamos parte de uno de los proyectos y se hizo este registro de la realidad, entendiendo como las complejidades del espacio que permiten eh, tener ciertas cualidades. Por ejemplo, aquí queda registrado un árbol, un gomero de la India que abarca con todo su follaje, toda la calle. Otros proyectos que hemos ido desarrollando, eh, que hemos ido trabajando todo a mano, plantas, cortes, fachadas, y le hemos incorporado eh, como una imagen, una vida de experiencia que también conjuga con la magia y va relatando todos los sucesos que van ocurriendo en este espacio para poder entregar al cliente. A partir de ello, hemos desarrollado unos libros que han estado enriquecidos por estas experiencias previas. Este libro se llama Viajes del Cotidiano y son investigaciones en Quito que recogen tres temas. El uno tiene que ver con 50 escalinatas del Centro Histórico de Quito, 25 fachadas de los comercios, de los artesanos del Centro Histórico de Quito y dispositivos de venta de frutas de la ciudad de Quito. Entonces, se han hecho grandes investigaciones fotográficas, entendiendo cuáles son las características de todos estos elementos. Em, Después se ha incorporado algunas representaciones que marcan de dónde provienen las frutas del Ecuador, todos los mercados de la ciudad de Quito. Luego hemos estado estimulados y hemos visto cómo se puede jugar y crear un lenguaje por medio de la gráfica también. Entonces, aquí cada uno de los elementos va recogiendo unos conceptos, que estos conceptos están anclados a unos dibujos. Entonces, para tener la comprensión, hay que ir viendo los dibujos y viendo los conceptos. Unos primeros dibujos que han marcado el hito de estos libros, Marí registrando justamente estos dispositivos de venta de frutas, la señora sentada con su armazón, colgando las frutas, se enumera todas las frutas que tiene la señora, se ponen los envases, se coloca cómo sería este artefacto cuando está cerrado. Hay unas plantas del lugar, unas fachadas cuando está cerrado y todo el entendimiento de lo que va ocurriendo como si fuesen unos detalles arquitectónicos, incluso se marca lo que dice la señora. Entonces, contarles que a nosotros nos interesa estar en los exteriores, conocer las ciudades y dibujar con el papel desde la propia experiencia, incluso medir. Aquí se puede ver unas escalinatas, entonces se está midiendo como para poder tenerlas en registro. Entonces, vamos a empezar justamente con las 50 escalinatas. Se ve que empezamos a dibujar a mano en planta, en corte, y después, en este caso, le pasamos a computadora porque es parte de otro proyecto que se hicieron 50 escalinatas en Valparaíso con dos colegas franceses. Entonces, el registro de estas 50 escalinatas, se ven todas las diferencias, las características que tiene el espacio público, cómo se definen y cómo es la vida de los vecinos, justamente entendiendo que muchas veces hay riquezas, pero también hay carencias. Esto es un ejercicio únicamente de
de entendimiento. Ahora podemos ver las fachadas de los comercios que van acompañadas de unos textos poéticos y entendiendo que este es un proyecto entre el espacio público y el espacio privado, es la invitación para que entre la gente y cómo los insumos de estos comercios se van regando hacia la calle. Como es en el centro histórico, son paredes gruesas, la abertura prácticamente es la vitrina y es el acceso a estos lugares. Y por último, que va a pasar rápidamente, son los dispositivos de venta de frutas de la ciudad de Quito. Entonces, hay distintos valores que se fueron trabajando, que tiene que ver justamente con los móviles, con los estáticos, eh, con los dispositivos diferenciados, dependiendo de la rapidez del peatón, del vehículo. Entonces hay en semáforos, hay camionetas, hay otros que están bajo un árbol, en sombrilla. Bueno, hay una serie, hay una colección que trabajamos a partir de la repetición. Entonces ahora van a ir apareciendo. Continuando, queremos hacer registros de la ciudad como para incorporar ideas y también que sean infiltraciones locales que alivien los territorios. Entonces, queremos descubrir el lugar donde habitamos, vamos a conocer quebradas, hemos ido trabajando por medio de laboratorios con niños, con jóvenes en universidades, con músicos, con ciudadanos en general, descubriendo los ojos de agua, descubriendo las cascadas que hay en la propia ciudad. Nos hemos armado un dispositivo que se llama la cabina móvil, que es una carpa que le hemos puesto sobre el carro para ir en zonas más lejanas dentro de nuestro propio territorio para conocer de dónde proviene el agua, cómo se almacena y después cómo se consume. Y en la arquitectura hemos estado acompañando procesos que justamente el agua se queda dentro de la propia ciudad, de la propia edificación, con filtros vegetales, estanques, con peces, y entonces es un modelo que perseguimos y que incentivamos el trabajo de estos filtros vegetales, cómo funcionan, eh, otras cuestiones en las que hemos estado involucrados, jardines de lluvias, huertos acuapónicos o sistemas de acuaponía dentro de casas o en los exteriores, los proyectos que han estado vinculados justamente con estas ideas de agua que van filtrando, que van tomando de ojos de agua o que hacen este tipo de filtrados que les contamos. Luego, por otro lado, hacemos estos registros cartográficos, que son unos redibujos para poner en evidencia problemáticas. Por ejemplo, el de la derecha son todas las quebradas de Quito, están tapadas en un 90% y entonces es la consideración y la puesta en evidencia y la concientización ciudadana. A partir de hecho, hemos hecho algunas exposiciones en Quito, en Buenos Aires, en México, en Sao Paulo, y esto ha fomentado discusiones en torno al agua. Hemos podido elaborar un libro de representaciones cartográficas justamente con Arquine. Ahí se ven algunos registros de todos los ríos de América del Sur, el detalle que tienen estos ríos, luego las grandes cuencas, tenemos la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata, todos los ríos del Ecuador, los altos Andes ecuatorianos, la ciudad, los nevados, los registros de la olla de Guayabamba, justamente donde está Quito y todo el sistema hídrico, cuándo llueve más, dónde llueve menos,
la representación cartográfica de Quito de todas las quebradas, unas puestas en escena de quebradas específicas. Este es la quebrada del Tejar y cómo hay avistamiento de aves con el proyecto Waiku. Luego algunas imágenes fantásticas que hemos ido trabajando junto a Pincel, a Sergio Calderón. Entonces, este territorio de agua eh, escurriéndose, la realidad y todas las quebradas, si es que estarían al día de hoy abiertas. Entonces, estas especulaciones en el centro histórico, cómo las quebradas podrían atravesar y ser grandes parques urbanos que estén acompañando a la ciudad con los ecosistemas, funcionando en simbiosis. Luego, otros dibujos justamente que han sido de mi tesis de maestría, de volver a las quebradas de Quito por medio de que el agua va erosionando los suelos y con el pasar del tiempo se vuelve a las quebradas. Estas mismas ideas nos han permitido estar en la Bienal de Venecia, contando unos audios de cómo una gota va atravesando la ciudad de Quito y luego hemos sido partícipes de un documental que se llama La vida de un río con Jorge Anjalser y Naya Andrade, que se llama La vida de un río y que representa justamente el nacimiento de el agua desde las montañas, cómo atraviesa la ciudad le contamina totalmente al río y cómo este río sigue fluyendo hasta que llega al Océano Pacífico. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente las cartografías que hemos elaborado y cómo se ve el recorrido del nacimiento desde el Sincholagua, pasando cerca del Cotopaxi, pasó Choa, luego ahí pasa muy cerca de la ciudad y cómo va atravesando distintos ecosistemas hasta la desembocadura en el Océano Pacífico, pasando a algunas ciudades importantes como Esmeraldas. Entonces aquí del documental. Está en YouTube, que todos lo pueden ver y que es significativo y es importante para el entendimiento de nuestros territorios. Entonces, es justamente la narrativa de cómo vamos contaminando estos territorios y cómo el agua que nosotros le despreciamos en el sentido de que botamos todos nuestros desechos, luego se incorporan a nosotros mismos porque consumimos esa agua a través de alimentos. Hemos sido partícipes, justamente se ha hecho una denuncia hacia la municipalidad para que se le devuelva los derechos a este río que se llama Machángara, que es muy contaminado y ha sido un proceso bastante largo y el Machángara ganó y le restituyeron los derechos. Esto fue recientemente, entonces ahora el municipio tiene que generar las medidas para que pueda ir ocurriendo esto a lo largo seguramente de 20 años. Esta misma lógica que vamos teniendo con Quito, este es Quito, hemos ido desarrollando con las ciudades que vamos visitando por medio del trabajo de estudiantes o científicos. Entonces está Santa Fe en Argentina, Buenos Aires, Ciudad de México en México, Sao Paulo y Chicago. Digamos, ahora he mostrado rápidamente la colección que tenemos de ciudades con ríos y me voy a enfocar rápidamente en dos proyectos arquitectónicos que tienen incorporado justamente la idea de los dibujos y la etnografía. Entonces nos ubicamos en Baños de Agua Santa. Esto es a un costado de los Andes ecuatorianos hacia el lado de la Amazonía. Entonces, un poblado que ha tenido mm, el, el Tungurahua, que ha estado en erupción a lo largo de 20 años y entonces está muy presente dentro de la vida de la gente.
El terreno en el que estamos está al lado de un lagar, entonces ha funcionado como cantera durante mucho tiempo y ahora en un cambio de generación buscan que este terreno deje esta actividad y que se concentre en actividades ecológicas y que restaure este terreno. Entonces, hemos ido a hacer unos registros para entender dónde iban a estar ubicados estos hospedajes. Ahí se ve la maravilla de las Achupayas y justamente mirando hacia el Tungurahua, que en ese caso estaba tapado. Entonces se hacen estas inmersiones con unos dibujos representativos, pero que también marcan la esencia del lugar, la plataforma donde está ubicada, la relación que se tiene con el río Pastaza, que conecta después con el río Amazonas miles de kilómetros adelante, y esa relación directa con el Tungurahua y la erupción y algunos imaginarios. Entonces, en esta inmersión se hicieron algunos cortes en acuarela justamente para entender las problemáticas de un terreno donde se habían acumulado muchas chatarras. Entonces, por un medio de una lectura se hicieron después unas incorporaciones al proyecto de todos estos elementos. Esto también marcó los hitos del propio lugar y las zonas intocables. em, Acá se puede ver una planta y ver cómo estaban las estructuras metálicas, las llantas, plásticos, y entonces cómo todas esas cosas debían ser removidas. Y luego también los intocables, que son estas grandes piedras como pequeñas montañitas dentro del lugar, las visuales, las plataformas. Y luego la incorporación de los dibujos con las ideas de los elementos que se tienen en el propio lugar. Les voy a contar un poquito más adelante justamente esta riqueza que se tiene en este lugar, ya que era una cantera, es una cantera, entonces hay piedras enormes, piedras medianas, piedras chiquitas que están en el propio terreno, y luego hay algunos elementos muy característicos que han estado en abandono, como por ejemplo zarandas, mallas, tubos de oleoducto, y como les contaba, habían muchas piezas que habían estado ahí, como inodoros, tinas, retrovisores de maquinaria, cables, bueno, maderas, piedras, y se recogieron muchas chatarras, se vendieron, al igual que se vendió una volqueta, y eso permitió tener un presupuesto necesario para comprar los materiales que no se tenía en el lugar, como por ejemplo maderas, vidrios, y fomentar justamente la construcción, el trabajo con los maestros y todos los trabajadores. Entonces, los colores tienen que ver justamente con esas lógicas que les acabo de mostrar, y entonces cómo se van incorporando en el propio proyecto. Acá unas imágenes de la cantera y desde estas zonas que están intactas y cómo se va incorporando el proyecto, la lectura que se tuvo de las piedras enormes, de las zarandas, de los tubos, la colección y el registro de todas estas piedras enormes para poder incorporarlas en el proyecto, y después ya el proyecto terminado y esa relación con la naturaleza, eh, esa vida que conecta los elementos con la naturaleza, el trabajo de la madera, la piedra, el metal, justamente desde los interiores, teniendo esa conexión fuertemente con la Mama Tungurahua, el espacio único para dormir, baño, bañera, y permite siempre estar en armonía con el exterior. Luego un pequeño comedor con estas grandes piedras, los tubos de oleoducto, las arandas, la madera, las arandas en los espacios exteriores, marcando esa memoria de la cantera.
Bueno, ahora está muy crecido la vegetación. Esta es una foto anterior que se muestra justamente las piedras, las arandas y los tubos, los cables y estos espacios exteriores conectados hacia las montañas y esa visión directa con la Tungurahua. Ahora voy a pasarme rápidamente al último proyecto que tiene que ver con la laguna del Quilotoa. Es la comunidad indígena de Xalala. Fomentan el turismo sostenible comunitario. Nosotros hemos estado apoyándoles a ellos desde hace mucho tiempo. Realizamos un proyecto en el 2010, 2011, junto a Javier Mera y Jorge Andrade, que fue justamente el mirador del Quilotoa, que es un mirador de madera que ha traído mucha gente nacional e internacional y justamente le pone en valor a la laguna, respetando su topografía, respetando eh, sus ecosistemas. Entonces aquí se puede ver un poco de la magia que se tiene de esta relación de el mirador con la laguna y cómo es un graderío para poder estar sentado cómodo viendo la laguna y después una plataforma que se acerca hacia la laguna, el cristal que permite tener esa conexión directa. Y ahora en los últimos años hemos trabajado junto a Mari el reconocimiento de la cultura andina, indígena, para incorporar dentro de la arquitectura y que permita esa valoración de una arquitectura vernácula de trabajo con materiales del territorio. Entonces, hemos elaborado esta serie de dibujos justamente para entender lo que estábamos haciendo y qué representa este trabajo, cómo se trabaja igual con los materiales, las piedras, la madera, los nudos en cabuya, el techo de paja, el cielo falso de chachas. Voy a pasar rápidamente a un video. Perdón, me paso ahí rápidamente, que es justamente el video de todo el proceso constructivo. Parece que no tiene sonido, pero bueno, se puede evidenciar un poco todo el proceso constructivo de la Chaquihuasi, que es este centro de artesanías de la comunidad, el trabajo en mingas, de cómo fuimos desarrollando, mujeres, jóvenes, hombres, todos trabajando para este objetivo, recuperando la cultura. Los pisos de piedra, piedra de río. Y después, cómo empezamos el trabajo de la madera. Hacemos unos módulos que se hacen en el piso y que después, con la elaboración de 26 módulos, podemos levantarlos con la fuerza de todos. Hay unas herramientas muy básicas, prácticamente esa sierra, esa inleteadora, taladros y después únicamente se elaboran unos martillos igual de madera para poder clavar estas chacras que vamos desarrollando, que son estas conexiones con esos tarugos enormes. Entonces, la elaboración de una a una de esas piezas y después la colocación entre todos.
los amarres que los fuimos elaborando nosotros mismos. Ahí se puede ver justamente entendiendo de que quede rígido y que nos permita que las maderas estén ensambladas. Con la fuerza de todos, eh, sin nada externo. Justamente estamos en las lejanías, en las montañas, todo está muy distante, entonces es necesario tener ese compromiso entre todos y esto nos ha permitido conseguir grandes objetivos. Fue una obra que ganó un fondo de arquitectura vernácula del Instituto de Patrimonio del Ecuador. Ellos elaboraron una serie de proyectos, más o menos unos 30 proyectos a nivel nacional, y este fue uno de ellos, justamente rescatando estas lógicas tradicionales y del trabajo con el territorio, eh, las piedras, las maderas, la cabuya, la paja. Me paso rápidamente a la presentación nuevamente y les muestro la inauguración. Sí, para terminar, les muestro algunas fotografías de la Chaquihuasi, cómo se va perdiendo justamente con el territorio, em, distintos elementos que hay en el entorno, eh, la paja como la cubierta, los espacios de venta, que son muy importantes, que haya compromiso de la comunidad, los pobladores, el espacio central, eh, justamente recibiendo esta luz como un impluvium de luz y los ritos que se desarrollaron en la inauguración. Luego, esto ha permitido que la Chaquihuasi bueno, Shalala entre dentro de la cultura popular, entonces se han ido elaborando algunos dibujos que muestran justamente esta esencia del lugar y nosotros seguimos con el compromiso de seguir trabajando para la comunidad y desarrollar algunos proyectos con ellos. Nos interesa tener formas correctas de utilización de la madera, elaboración de huertos que permitan la regeneración de los suelos, recoger el agua con el tejado, ¿no es cierto?, de las casas y tener filtros vegetales y tener circulación de agua para que les sirva para ellos. Luego también la elaboración de un muelle hacia la laguna. Hemos estado involucrados también en la generación del logotipo junto a Daniela Borja.
y alguna información para que se entienda cómo se llega desde Quito o desde la costa y luego cómo se accede al lugar. Y lo último que también estuvimos trabajando es que ellos puedan tener una carta y que puedan tener todos los alimentos registrados para que la gente pueda solicitarlos. Entonces, con esto me estoy despidiendo y mostrándoles nuestros últimos trabajos, acompañando a sus procesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Increíble el trabajo que han desarrollado con Marí, lo amplio, diverso de las técnicas que hemos visto, el trabajo de observación, también la colecta de los datos, después cómo eso se traduce en el trabajo con las comunidades. Realmente increíble y además el esfuerzo de poder condensar todo esto en una presentación que me imagino que fue difícil. A mí todo esto me despertó muchas preguntas y voy a seleccionar algunas para que también podamos ir como desgranando algunos de estos proyectos que los fuimos revisando rápido, pero cada uno toma años y tiene su propia potencia. Entonces, la primera pregunta es que en varios trabajos el dibujo no solo aparece como una herramienta de observación y de investigación sin duda, sino también como una herramienta de denuncia para visibilizar ya sea violencias territoriales, extractivismo, desplazamientos, cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo se articula en la práctica de ustedes esta tensión entre contemplación, que muchas veces tiene esto de la observación y la investigación, con esta perspectiva más de crítica? Ujú. Sí, sí, súper interesante la pregunta, porque justamente nos disociamos, digamos, de muchas maneras para poder elaborar los trabajos de acuerdo a los requerimientos. Mm, Entonces, muchas veces pueden ser contrataciones particulares, privadas, y nos permiten desarrollar un trabajo más detallista que em, de asimilación, de justamente de esa contemplación, de lentitud, y que eso decanta en un proyecto arquitectónico que tiene una lectura muy amplia de ese entorno. Y por otro lado, han sido proyectos personales que hemos ido aplicando a distintos fondos económicos, ya sea para hacer libros, ya sea para hacer exposiciones, para hacer viajes, em, así como que han ganado fuerza, han ganado potencia y el dibujo y el registro va completamente volcado hacia otro punto que justamente es la denuncia. Es la denuncia colectiva desde estas armas pacíficas que serían los mm, dibujos, las cartografías, las representaciones. Y entonces lo que buscamos es esa conciencia colectiva, que estén involucrados estudiantes, científicos y que puedan estar visibles para todos. Entonces hemos ido elaborando los libros y las exposiciones que justamente van recorriendo distintas ciudades y que nos han permitido también conocer más acerca de las problemáticas porque iniciamos entendiendo cómo funcionaba en Quito, en Ecuador, pero luego nos vamos hacia otros territorios y vemos que hay muchas similitudes. Justamente las ciudades van teniendo carencias porque se mm, prioriza muchas veces las construcciones, el automóvil. Entonces, la esencia de los territorios se van perdiendo, el agua se va canalizando, se va ensuciando y es súper importante como arquitectos tener una visión más amplia que permita entender cómo funcionan nuestros territorios para que nosotros apoyemos justamente en la conservación, en ver cómo trabajar en simbiosis
y es un trabajo muy arduo que no solo depende de nosotros, sino que justamente deben incorporarse toda la sociedad, deben estar inmersos las municipalidades, los gobiernos, entonces van acompañando de otros actores, de otras formas de hacer. Algunas tienen más potencia, por ejemplo, el documental de la vida de un río fue un Mm. gran detonante en la sociedad. Entonces, es un trabajar colectivamente. Sin duda, y en ese trabajar colectivamente no es solo colectivamente con las comunidades más vecinas, sino vimos una diversidad de trabajos y de comunidades y de territorios y de maneras de hacer, conocer y hacer. Y en eso, en sus investigaciones y en sus trabajos, la relación con los saberes locales y ancestrales aparece como un eje fundamental. Y vimos que estos conocimientos que no son académicos, que no son modernos o no ocupan el espacio en los artículos científicos de este como renombre que de quienes ocupamos la academia suele quedar a un costado estos conocimientos. Cómo se incorporan en las decisiones de diseño. Ahí en el último trabajo veíamos que estaban así codo a codo, pero cómo este aprendizaje ha sido paulatino, siempre ustedes desde la cabina de la curiosidad lo han incorporado desde el principio, depende del proyecto. Cuéntame un poco más. Y todos los proyectos son diferentes, sin embargo, sí tenemos unos rasgos y unas cuestiones que se van repitiendo mucho. Bueno, las inmersiones siempre están presentes en nosotros porque queremos hacer proyectos acordes a todo ese mundo representativo en un lugar específico con personas Mm, específicas. Luego, cuando trabajamos en la ciudad, hemos trabajado muchas veces con reciclaje, un montón de elementos, todos los que te puedas imaginar, dándoles valor. Y cuando hemos estado a las afueras, trabajando con las comunidades, hemos aprendido que debemos trabajar la cultura, debemos sostener a la cultura, porque es muy frágil, entonces es importante poner en evidencia justamente técnicas constructivas ancestrales que puedan siempre estar presentes porque corresponde a esa cosmovisión de esos lugares específicos. Entonces está la incorporación de los materiales del territorio y luego nos interesa que haya soberanía en cuanto a los lugares donde desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, la arquitectura es un medio que consigue infraestructura, pero nos interesa llegar un poco más lejos para que no se quede solo en arquitectura, sino que ellos puedan seguir desarrollando sus proyectos particulares. En esos retos estamos, son muy difíciles. Sin embargo, eso es lo que estamos persiguiendo actualmente, eso es lo que nos motiva y luego estos proyectos personales que les conté también, que van descubriendo desde nuestra perspectiva, o sea, tal vez no es descubrir, sino van poniendo en evidencia a la ciudad y a sus problemáticas. sí, totalmente, una misión gigante, pero también veo que la motivación es igual de grande. Y en ese sentido también en esto de buscar aliados y crear otras comunidades para ir ampliando esta como red de personas interesadas. ¿Cuál es el rol que cumple? Porque en esta investigación basada en práctica, a través del dibujo, el andar, la conversación, la observación del territorio, los saberes ancestrales, al final son tantas cosas que se conjugan. ¿Cuál es el rol de la docencia y la enseñanza de estas metodologías? Porque ahí es cuando se hace finalmente el traspaso del conocimiento. Ujú, sí, son por temas específicos, no podemos abarcar, digamos, todo en un mismo momento, sino que vamos priorizando. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Houston
y estamos trabajando con el agua, con los recorridos, con el entendimiento justamente del lugar donde vivimos y la remediación de, digamos, de todos los ecosistemas en los que vivimos. Entonces, em, van inyectados de concientización. Ya Mm. no nos interesan los proyectos solo por los proyectos, sino que hablen de las grandes problemáticas que nos afectan en el territorio. Maravilloso, y eso me imagino que lo hacen en las comunidades también, pero habrá un espacio también para la academia. De hecho, en el 2020 María estuvo haciendo un workshop en la escuela de arquitectura de la UTLA, así que también, y espero que eso se pueda también aplicar en el futuro, porque después de todas estas, bueno, los maravillosos proyectos que hemos visto, hay tanto conocimiento que traspasar. Y en ese sentido también en su trabajo, en la práctica en la que van produciendo este conocimiento, en el que caminan, dibujan y observan con estas otras personas, ¿cómo van cuidando esas relaciones? Mencionaban que habían proyectos con los que estaban ya caminando hace más de una década. ¿Cómo se logra al hacer tantas cosas, pero a la vez tan concentradamente? Sí, por ejemplo, iniciamos el mirador en el Quilotoa y muchos años estuvimos distantes. Íbamos a visitarles de vez en cuando. Sin embargo, la relación cada vez era más distante y hasta que un día junto a Marí decidimos volver porque habían llamado para que les acompañemos en ciertos procesos y desde ahí hemos estado muy cercanos a ellos, al principio sin presupuesto, entonces haciendo un proyecto por acá, otro proyecto por acá, pero digamos sin un rumbo así tan consolidado, hasta que logramos articular fondos estatales que nos permitió hacer la Chaquihuasi y luego entendiendo que podemos ir aplicando a distintos fondos, hemos logrado hacer este fondo del diseño gráfico y el siguiente año desarrollaremos otro proyecto con ellos y entonces a la final sí sigue pasando el tiempo, sin embargo entendemos sus carencias, entendemos Mm. las posibilidades en las cuales nosotros también les podemos contribuir y la idea es trabajar siempre conjuntamente para que ellos puedan tener más herramientas y que eh, funcione de una manera idónea, que funcione mejor ciertos procesos. Sí, sin duda el trabajo de este tipo en Latinoamérica siempre es difícil y siempre tiene sus bemoles y es difícil la no precarización laboral, pero también en esos contextos aparece la creatividad y las redes. Entonces, en ese contexto de que nos están viendo también jóvenes arquitectos y arquitectas o quienes se están formando, ¿qué consejos prácticos les podrías dar para incorporar lo territorial y lo ecológico en sus prácticas, en sus trabajos, para que no solo sea como no hay nadie que me está llamando a hacer esto, entonces yo no voy a hacer este trabajo? Primero les diría que tengan mucha paciencia. El tiempo pasa y pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, no se impacienten si es que no llega inmediatamente ideas de qué pueden hacer. Yo creo que con el pasar del tiempo van a ir entendiendo muy bien cuáles podrían ser sus accionares. Luego, por otro lado, creo que deben estar siempre interconectados entre los estudiantes y bueno, con sus docentes y viendo qué llamados hay, porque muchas veces hay concursos, hay aplicaciones, pero también lo pueden hacer desde sus propias búsquedas sin, digamos, algo relacionado a un tema económico. Esto muchas veces es muy difícil porque uno se tiene que sostener. Sin embargo, si es que tienen la posibilidad de
dar ciertas horas, tal vez al día o a la semana o al mes, van a ir consiguiendo frutos porque van a ir consolidando su accionar, van a ir consolidando sus ideas y una cosa va a llevar a la otra. Y entonces van a abrirse muchas puertas de distintas formas, más allá de sus entenderes y más allá de lo que ustedes crean. Yo creo que poco a poco se tomará ese rumbo. Así que yo les diría que trabajen mucho, que estén apasionados y que contribuyan a la sociedad. Coincido completamente, Daniel. Para ir cerrando, no sé si nuestro público tendrá preguntas. Ahora en tu presentación vimos muchas cosas. También a través de las preguntas fuimos destrabando otras. No nos llega ninguna, pero yo tengo una última pregunta, que es, mirando hacia el futuro. ¿Qué intenciones tienen para la cabina de la curiosidad en los próximos años? ¿Qué experimentos, qué territorios, qué escalas les interesan explorar? Como para cerrar esta conversación y esperemos que en los próximos seminarios de arquitectura y etnografía poder ver los resultados de esos sueños. Sí, para nosotros, digamos, toda la práctica profesional que hemos tenido ha sido como significativa en cuanto a todo lo que hemos valorado. Justamente el consejo que yo les daba a los estudiantes es que se dejen sorprender. Para nosotros ha sido de esa manera. Hemos empezado con la arquitectura y después se nos han abierto un sinnúmero de caminos que hemos estado dispuestos a recorrerlos y que no nos hubiéramos imaginado nunca que los hubiéramos hecho. O sea, por ejemplo, la creación de unos libros, ser una especie de editorial independiente, hacer exposiciones, participar en documentales. em, no sé, son cosas que no nos imaginábamos como tal, hacer representaciones cartográficas, ilustraciones, muebles, construir nosotros mismos. Entonces, yo creo que tenemos una amplitud en nuestro ejercer Mm. y estamos dispuestos a que vengan nuevas cosas y estamos abiertos justamente a meternos a caminos que no necesariamente hemos explorado y creo que también vamos a ir consolidando nuestros propios proyectos, cada vez se van a hacer más grandes, por ejemplo, estas visitas que tenemos y estos trabajos con estudiantes en las distintas ciudades, cada vez vamos incorporando más ciudades y se va generando un gran cuerpo mundial. Entonces, eso para nosotros es bastante significativo porque nos hace entender mejor los procesos en los cuales estamos involucrados, justamente el tema del agua, la memoria, la Mm. cultura, el reciclaje, los recursos. Entonces, no te sabría decir por dónde vamos a estar. Sin embargo, vamos a ir explorando distintas escalas. Nos vamos a ir por infraestructuras grandes de arquitectura y nos vamos a concentrar en pequeños objetos también y así fomentaremos una vida creativa, lúdica que nos interesa. Muchísimas gracias, Daniel, y por supuesto, invitadísimo a nuestra escuela de arquitectura en la UDLA, que sin duda es parte de esta comunidad que crece día a día. Así que muchas gracias a quienes participaron con nosotros y a seguir revisando el trabajo a través de redes sociales de todo lo interesante que van a ir haciendo. Muchas Muchísimas gracias. gracias.